Ahora sí, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar a Paula Nemer para llevar a cabo este conversatorio sobre justicia restaurativa y masculinidades. Es un gusto estar acá compartiendo hoy lunes 26 de enero del 2026. Y esperamos a Paula. Bueno, mientras se conecta Paula, ahí estamos. Vamos a invitarla. A ver si se integra. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Un gusto verte acá pasando calorcito en Uruguay. ¿Vos cómo estás por ahí? Todo muy bien también, el gusto de verte, recíproco también, bastante calor acá en Tucumán. Bueno, bien, bien. Empecemos entonces. Me llevó unos minutitos conectarme porque la tecnología no es lo mío, pero bueno, ahí estamos. Bueno, damos inicio entonces al conversatorio sobre justicia restaurativa y masculinidades. Hoy estamos con la doctora Paula Nemer y quien les habla. Darío Ibarra es mi nombre. Paula es una querida colega abogada argentina, procuradora por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Tucumán, diplomada en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Tucumán. También es especialista en fiscalidades internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y también es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán y docente de la Universidad de San Pablo. Achiqué un poco tu currículum, Paula, porque es muy extenso y si no, no terminamos nunca, ¿sí? Paula también es asesora parlamentaria en derechos humanos de la Honorable Legislatura de la provincia de Tucumán. Así que un gusto estar aquí, Paula, contigo. La idea es comenzar a producir conocimiento conjunto y compartirlo con nuestras comunidades, pues en realidad hace tiempo ya venimos hablando y compartiendo procesos de justicia restaurativa bien interesantes y ambos estamos desde nuestras profesiones muy enganchados con este tema porque obviamente nos fascina, ¿verdad? Y para ir metiéndonos en el tema, ¿sí? Para ir caldeando un poco el asunto, me parece importante poder introducirnos en esta rama, ¿sí? En esta rama en la cual en América Latina es un tema como en deuda, ¿sí? Sobre todo la justicia restaurativa con enfoque de género y ni que hablar con enfoque de masculinidades, ¿sí? Para hacer una breve historia, podemos decir que la justicia restaurativa hoy en día es tomada por y trabajada, ¿verdad?, por el Consejo de Europa, por las Naciones Unidas y por la Unión Europea también, aunque en el siglo XX, ¿sí?, es interesante ver cómo algunos pueblos indígenas, como por ejemplo el pueblo maorí de Nueva Zelanda, algunos pueblos nativos en Estados Unidos y en Canadá ya comenzaron a poner en juego este concepto de la restauración, ¿sí? La restauración del daño, ¿sí? El daño a alguna persona o al daño a la comunidad. Y también en África, ¿sí? Hay registros de que hace varios siglos se utiliza el concepto de Ubuntu, ¿sí?, sobre todo en pueblos originarios. Y Ubuntu es interesante porque hicimos en el 2020 un coloquio llamado Ubuntu sobre masculinidades, que la palabra Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos, ¿sí? Es un concepto de comunidad muy evolucionado, muy avanzado, donde se pone énfasis
en la restauración y en la reparación, ¿sí? Con foco en la comunidad y no tanto en las personas. Entonces, si bien las prácticas restaurativas podemos entenderlas como una metodología diseñada para fomentar la cohesión social en todos los niveles, la justicia restaurativa podemos entenderla como un recurso clave para mejorar las relaciones y vínculos humanos en todas las comunidades, sean escuelas, barrios, organizaciones, redes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿qué te parece, Paula, si nos comentás en palabras más comprensibles, ¿no?, para quienes no están más empapados en la órbita del derecho, qué entendemos por justicia restaurativa y cuáles podrían ser los principios básicos que sostienen la justicia restaurativa, ¿no? El enfoque normativo, o sea, qué define el derecho por Bien, justicia bien, restaurativa, etcétera. Bueno, contanos bien, un bien. poco. Bueno, primero te agradezco la introducción, Darío, que es como anillo al dedo en el marco de esta situación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta o que considerar es que la justicia restaurativa surge de alguna manera como una alternativa a la justicia retributiva tradicional, ¿no? La Ujú, justicia retributiva tradicional siempre ha puesto la mirada en el hecho delictivo, presuntamente delictivo, en el hecho antijurídico, para llamarlo en términos genéricos, para después, posteriormente, disponer la sanción o el castigo, ¿sí? A diferencia de la justicia restaurativa, que no, que pone el foco, el eje, está en el daño, ¿sí? En las alternativas de la reparación del daño. ujú. En el plano internacional, sí, hay un montón de normativas, hay resoluciones, hay documentos de trabajo, también hay recomendaciones oficiales respecto a la utilización de medios restaurativos. Por ejemplo, el Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de Naciones Unidas, que lo podríamos tomar como base porque contempla una serie de principios, una serie de reglas, ¿sí?, que son aplicables al margen de que, bueno, ya vamos a ver que hay una cuestión que le tiene el auge a la justicia restaurativa. Pero también podemos ver a la justicia restaurativa aplicada en tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí?, como la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño ha realizado un cambio tal que ha superado de alguna manera el modelo de la situación irregular, hasta entonces imperante, y ha introducido el modelo de la protección integral, que es un poco el foco de la justicia restaurativa, ¿no? La protección integral, la reparación Ujú. integral. Entonces, si queremos mirar un poco los antecedentes, queremos mirar un poco las bases y extraer un poco los principios, podemos decir que la justicia juvenil es el ámbito en el que un mayor desarrollo se da a la justicia restaurativa, tanto Ujú. en lo doctrinal como en lo normativo, ¿no? Pero también es cierto, y no podemos desconocer, que la justicia restaurativa tuvo como origen conflictos penales. Ujú. Al margen de eso, la evolución histórico-social también ha demostrado que los programas, las prácticas y los procesos restaurativos pueden contribuir a la solución de conflictos de otra naturaleza, que son distintos a los de índole penal. Y son bien los que vos acabas de mencionar, Darío: conflictos escolares, conflictos de convivencia, conflictos de comunidad, ¿sí?, ese tipo de conflictos. Es decir, que hoy por hoy podemos pensar a la justicia restaurativa para abordar conflictos de una multiplicidad de naturalezas. Ujú. Ahora, en concreto, la justicia restaurativa es una herramienta a través de la cual las personas que están involucradas en una determinada situación conflictiva buscan resolver colectivamente el daño causado, Eso. sus efectos y las implicancias que este genera para el futuro o que podría llegar a generar para el futuro. Ujú. Entonces, si tomamos como base estos antecedentes, especialmente los que están nomenclados en Naciones Unidas, podemos seguramente afirmar y decir que la justicia restaurativa se trata de una propuesta evolucionada que tiene Ujú. como eje la dignidad y la equidad de cada una de las personas que esté involucrada en la situación conflictiva. Pero desde otra perspectiva, también podemos decir que la justicia restaurativa es un derecho que tienen las personas dentro del marco de un conflicto a buscar una solución de ese conflicto que priorice la reparación integral. Ujú.
Y vos ahí habías hecho una pregunta que es sobre qué principios se asienta. Bueno, como todo instituto del derecho, o más bien del derecho, la justicia restaurativa se asienta sobre algunos pilares. Y podemos identificar los más importantes. A ver. Por ejemplo, la participación voluntaria de las partes en la Mm, situación, la responsabilidad y, en consecuencia, el reconocimiento de la responsabilidad que tiene en el daño la persona que lo causa el daño, ujú, como una condición necesaria. La reparación del daño, que es el objetivo, en definitiva, de la justicia restaurativa. El objetivo principal que puede traducirse en restaurar el equilibrio afectado, de alguna manera. Nosotros en responsabilidad civil le decimos volver las cosas al estado anterior al que estaban antes de producirse el daño. ujú, En muchas situaciones, la reintegración, tanto de la víctima como del infractor, como del ofensor, o sea, a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, nos vamos a encontrar muchas veces frente a conflictos que han generado implicancias en el futuro que tienen como efecto la exclusión social de alguna de las personas o que esas personas queden marginadas socialmente ujú, en términos. Y por último, me parece también como un pilar fundamental y dentro de los principales, la confidencialidad. ujú. ¿Qué digo esto? Porque la reserva de las cuestiones que se traten en el marco de las prácticas restaurativas es fundamental porque en definitiva es lo que va a favorecer la construcción de un diálogo honesto entre las personas involucradas en el conflicto. Perfecto. Pero ahora, bien Darío, mira, te hago un planteo en base a esto. Eh, es muy interesante pensar cómo es que la justicia restaurativa como un instituto más bien del derecho por sí no es suficiente, Ujú, sino que hemos logrado ver, evidenciar a lo largo del tiempo que necesita de disciplinas auxiliares. sí. Ahí es donde yo quiero preguntar, en el marco de estas prácticas restaurativas, Ujú. ¿por qué vos considerás que la psicología termina siendo una disciplina auxiliar de suma importancia para los procesos restaurativos? Porque bueno, ahí más adelante te voy a decir que yo tengo una cuestión que la podríamos debatir. Buen punto, porque si bien la justicia restaurativa, como bien planteas, Paula, es una disciplina bastante nueva, ¿sí? En el mundo, nueva de décadas, ¿verdad? De pocas décadas. Este, estamos, estamos coincidiendo que no es una disciplina puramente jurídica, ¿no? Mm. Sino que podemos decir que es profundamente humana, ¿sí? Por eso se plantea la interdisciplina, y en este caso yo como psicólogo aporto esto, ¿verdad? El tema de la psicología, no como un accesorio, sino como un pilar estructural de la justicia restaurativa, ¿sí? Y esto, bueno, lo vemos porque la justicia restaurativa se aleja de definiciones jurídicas tradicionales para centrarse en el daño y en la reparación moral, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y esta apertura exige que profesionales de distintas áreas trabajemos juntos y juntas, ¿sí? Por ejemplo, el primer aspecto es que el daño es multidimensional, ¿sí? Es decir, el delito o la violencia que se haya ejercido no solo rompe una norma legal, sino que rompe vínculos sociales, vínculos emocionales y sobre todo vínculos comunitarios, ¿sí? Un abogado puede entender la infracción penal, pero se necesita por ahí un psicólogo, un trabajador social, también para entender un poco más, porque es nuestra experticia, ¿verdad? El impacto Ujú. en la cohesión social o en la comunidad afectada, ¿no? Otro de los aspectos interesantes es, por eso la interdisciplina, es la figura del facilitador o facilitadora, ¿sí? Que lo entendemos como un tercero cualificado, ¿sí? Y esa cualificación es necesaria eh, porque aporta al derecho o a los abogados o abogadas
¿sí? Y requiere de ciertas habilidades de comunicación, de manejo de conflictos. De comunicación no, pero sí de manejo de conflictos, me parece, ¿verdad? Sí, me parece que Este, podría por y ahí en- encontrar. exacto. Y en tercer lugar, podemos decir que la justicia restaurativa tiene también como ciertos fines de reinserción a nivel comunitario. Por eso se busca la reeducación del agresor o los agresores a través de la asunción del daño, ¿sí? Es decir, lograr que alguien asuma su responsabilidad requiere un abordaje psicológico y social, ¿sí? Que el sistema penal automático, así como lo tenemos hoy en día, no tiene, no posee, ¿sí? En este sentido, la psicología, me parece a mí, nos parece, estamos de acuerdo con eso, que es esencial, ¿sí? Para poder trabajar con la subjetividad de las personas dañadas y las personas responsables. ¿Sí? Sin el aporte de quienes trabajamos con la subjetividad humana, el proceso podría convertirse en una simple negociación de intereses, perdiendo la esencia restaurativa, ¿verdad? Y convirtiéndose esto en una simple mediación, que no vamos a desvalorizar la mediación, pero es otra cosa, estamos como en otra categoría. Este, por lo tanto, ahí te pregunto, Paula, ¿qué te parece? ¿Cuáles podrían ser los roles, las herramientas, ¿no? ¿Cómo se articulan los procesos restaurativos? Bueno, vos has introducido un concepto que es fundamental acá, Darío, para el debate y que es precisamente que las prácticas de justicia restaurativa distan mucho de procesos conciliatorios, aunque parezcan alternativas de solución de conflictos, ¿no? Uh La -huh, conciliación, la mediación, que requiere incluso la intervención de un facilitador y en donde las partes de alguna manera pueden compartir cuál es el planteo que tienen, realizar propuestas y contrapropuestas, pero la verdad es que las prácticas de justicia restaurativa encuentran otro anclaje, y hay distintas formas o diferentes maneras, ¿no? uh -huh, Eh, pero principalmente tres, podemos identificar tres, de articulación de procesos de justicia restaurativa con roles de distintos agentes sociales, ¿no? uh -huh. La primera son los encuentros entre los actores involucrados. Y en ese marco, te quiero decir, Darío, que la comunicación efectiva es clave, porque en el marco del proceso de justicia restaurativa apuntan precisamente al reconocimiento genuino respecto de la producción del daño. Uh -huh. Pero también esa comunicación sirve para crear confianza, seguridad, generar cooperación y también un empoderamiento en la construcción de la resolución del conflicto, de forma Claro. pacífica, en forma ordenada y de manera tal que sustente los intereses de las partes y, por supuesto, la reparación del daño Uh y -huh. eso también de la comunidad, ¿no? Y otras son las juntas o denominadas conferencias, como un proceso en donde lo que se busca hacer es abordar y gestionar el conflicto. Uh -huh. Ese abordaje y esa gestión del conflicto requiere, por supuesto, que la intervención de abogados y abogadas entrenados con esta perspectiva de justicia restaurativa, de contribuir a la construcción de un diálogo pacífico, sostenido, y también de un diálogo que apunte a la solución de conflictos que tengan en mira la reparación del daño en forma colectiva, Claro. porque lo que se buscan son, de alguna manera, tratar los impactos o los efectos que ha terminado causándole el daño a la persona afectada, Uh -huh. ¿no? Y también con el fin de poder cumplir el objetivo de la justicia restaurativa, que es principalmente reeducar y transformar socialmente, ¿no? Y de esa Exacto. manera contribuir a la paz y a las buenas convivencias. Uh -huh. Y el último son los círculos restaurativos. Y aquí es importante, Darío, porque esto se conecta con lo que vos acabas de decir, ¿no? Porque los círculos restaurativos requieren precisamente añadir a la experiencia restaurativa otros agentes sociales, Uh -huh. para que estos agentes sociales puedan aportar su visión de la situación de otra perspectiva. El único objetivo de la participación de este agente social, distinto al facilitador, distinto a las personas que intervienen en la resolución del conflicto, es precisamente coadyuvar a la gestión del conflicto y a la solución del conflicto de una forma más eficiente y de una forma más reparadora.
Exacto. Ahora, sí, mirá de importante esto porque se conecta con algo que vos acabas de decir. Por supuesto que hemos mencionado que hay dos condiciones que son como necesarias para llevar adelante los procesos de las prácticas de justicia restaurativa. Ujú. La voluntad de los actores involucrados en la situación conflictiva, ¿sí? Y Sí, la actitud y capacidad para reconocer la responsabilidad en el daño por parte de la persona, ¿sí?, que causó el daño. exacto. Entonces, en ese marco, Darío, y vos también desde este aporte de la psicología como una ciencia auxiliar, como desde la interdisciplinariedad, ¿cómo pensás vos que nosotros los abogados, dentro del rol de nuestra participación en las prácticas restaurativas, podemos garantizar, o se puede garantizar, mejor dicho, la voluntariedad de las partes, el consentimiento de las partes para participar en este proceso y también la asunción de esa responsabilidad que vos mencionabas, sin que Ujú. esto implique una revictimización, una coerción, una obligación a participar en los procesos de justicia restaurativa y que eso termine desnaturalizando el verdadero fin que tienen estas prácticas, ¿no? Exactamente. Buen punto. Antes de pasar a eso, me gustaría remarcar algo que acabas de decir que me parece bien importante, y es que tenemos que hablar en términos de reparación moral y empoderamiento. Es decir, el empoderamiento está bien, es de las personas, pero básicamente el empoderamiento es comunitario, ¿sí? La importancia de la víctima más allá de la situación personal. Por supuesto que hay que empoderar a la persona víctima, ¿no?, que sufrió violencia. Pero este enfoque comunitario es fundamental porque la persona no se encuentra aislada, sino que se encuentra en un contexto donde la idea es generar una red de contención para ambas partes. La psicología permite que la víctima pase de un rol pasivo a un rol activo, ¿sí?, para que pueda procesar el trauma, ¿sí?, para lograr una verdadera reparación moral, ¿sí? Y esto es fundamental en cuanto al ejercicio de la psicología y la experiencia clínica, por ejemplo, que tenemos los psicólogos y las psicólogas, porque, por ejemplo, hemos observado en diferentes intentos de procesos restaurativos la mala fe por parte de la víctima o por parte del victimario, ¿sí?, o el deseo de venganza por parte de una de las partes. Y esto, cuando se lo detecta, por supuesto, un profesional de la salud mental, acá nos damos cuenta que ya no es posible un proceso restaurativo, ¿sí? Porque la justicia restaurativa involucra el derecho a la preservación de todas las partes y no solo una de ellas, ¿sí? Ese es un aspecto fundamental. Hay otro tema bien importante, que es esto que también plantea Paula, que es la gestión del consentimiento, ¿sí? Y para que el proceso sea válido, el consentimiento debe darse libremente. No puede haber cohesión de ninguna de las dos partes. Por ejemplo, la justicia restaurativa no puede reducir la pena del agresor, ¿sí? Porque de esta manera todos los agresores aceptarían la justicia restaurativa, ¿verdad? La Claro, justicia restaurativa tampoco puede prometer nuevos puestos laborales a las víctimas en instituciones, ¿no?, sino que la justicia restaurativa tiene que ser desinteresada en ese sentido, ¿sí? Si en el proceso final se repara con un cargo nuevo laboral, con dinero, con servicios, eso está muy bien, ¿sí? Pero eso se tiene que dar al final y no antes del proceso, ¿sí? Eh, Siempre que ambos consideren que es adecuada la retribución, ¿sí? Por esta razón, la psicología es la herramienta que evalúa si las partes están en condiciones emocionales de participar sin ser revictimizadas y coaccionadas, ¿sí? Ojo, yo estoy hablando de la psicología porque soy psicólogo, pero el derecho es fundamental, ¿verdad? sí, de hecho, si me lo permites, Darío, ahí Sí, quiero decirte de lo que vos dices. Jurídicamente, yo rescato dos o tres elementos que me parecen dale. importantes, que creo que la psicología va a servir mucho a aportar a los procesos y a las prácticas restaurativas.
la buena fe de las partes para poder participar en estos procesos de justicia restaurativa, y la buena fe entendida en términos jurídicos, es decir, que no haya por parte, que no haya dentro de las partes ninguna intencionalidad de que tenga que ver simplemente con el mero hecho de entrar al trámite como un mero trámite y no con el fin de reparar o como una cuestión para decir, esta es una etapa en la que tengo que atravesar porque de esta manera quedo bien socialmente, hago esto. ¿No? La buena Exactamente. fe es un pilar que va a llevar a construir la transformación social. Y la otra, que me parece que es importante, Darío, y creo que ahí el aporte de la psicología es fundamental, y es el desarrollo de la actitud y el entrenamiento de la capacidad para asumir la responsabilidad del daño causado. Yo creo que ahí la psicología, sí, una herramienta disciplinaria, tiene importantes aportes para hacer. Si es posible dentro de los procesos de justicia, de las prácticas restaurativas, entrenar de alguna manera o tratar de despertar a una persona la capacidad de que tome conciencia de alguna manera la asunción de la responsabilidad. Sí, ese es un aspecto bien interesante. Y acá vos fíjate, Paula, que traigo un tema que yo diría que podemos apelar a la antropología social y política para hablar de esto, ¿sí? Y es fundamental, en este sentido, la asunción de responsabilidad, ese concepto, pensarlo por un lado, para poder erradicar el concepto de culpa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Si yo asumo la responsabilidad, me hago responsable, me hago cargo y soy capaz de llevar a cabo un proceso de restauración, ¿sí? Es decir, reconozco el daño que hice, ¿sí? Y pretendo volver a una situación similar, como bien decías hoy al inicio, a la situación previa al ejercicio de la violencia. Y digo similar, entre comillas, porque nunca se vuelve a un estado anterior, ¿verdad? Porque el daño ya está hecho, ¿sí? Pero sí se puede reparar. Mientras que por ahí podemos decir que el derecho puro y duro busca la culpabilidad, es decir, una fase previa a la condena, la justicia restaurativa busca que la persona se responsabilice, es decir, que participe activamente en la resolución de este conflicto. Así lo haya ejercido violencia ya y se haya perdido algo material, ¿sí? En este sentido, si pensamos la palabra culpa desde la antropología, como te planteaba hace un ratito, podemos decir que el culpable, entre comillas, puede dejar de serlo cuando la víctima otorga las disculpas, ¿no? Porque viene el que ejerció violencia y dice, bueno, yo te pido disculpas, ¿no? Disculpas. Necesito que me saques la culpa que tengo, ¿sí? Es decir, el victimario, en caso de que la víctima lo disculpe, es como que queda liberado de culpa, ¿sí? Y eso no es nada favorable para ninguna de las dos partes, ¿sí? Porque aparte no es tan fácil perdonar, no es decir, te disculpo y ya está, y me voy para mi casa, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante en otros espacios de formación. Me parecía importante, Darío, adentrar un poco en esos conceptos, porque mirá de distinto que es en materia de la responsabilidad civil, el factor de atribución culpa, en muchos casos, a veces ni siquiera nos interesa. Directamente nos abocamos a la reparación del daño. Y bueno, yo creo que la justicia restaurativa un poco prescinde de esto, ¿no? De la culpa. Ya no ponemos el foco en realidad sobre cuánta intencionalidad ha tenido la persona en la producción del daño, sino más bien en el daño en sí, ¿sí? Y este es un concepto que a mí me interesa que quede en concreto, sino en el daño en sí, las implicancias que ese daño ha producido para el futuro, para la persona que ha resultado dañada, ¿no? Y cómo colectivamente construimos aporte, desde nuestros roles, desde el mundo jurídico, desde el mundo de la psicología y seguramente desde otras disciplinas que, dependiendo del tipo de conflicto,
iremos a necesitar para que efectivamente logremos una reparación que buscamos, que es una reparación plena, una reparación integral. Exactamente. Y es interesante porque la reparación del daño es fundamental. Pero si vos vieras, bueno, lo has visto en procesos por los que ha pasado, este, que más allá de las disculpas, ¿no? Que el perpetrador de violencia o el que generó el daño, en lugar de decir, te pido disculpas, pueda decir, lo siento mucho, realmente lo lamento, estoy arrepentido de lo que hice, ¿sí? No lo voy a volver a hacer, ni contigo ni con ninguna persona. Si vieran esa frase, lo sanador que es para la persona que recibió ese daño, es muy sanador realmente, ¿no? Y por supuesto ahí tenemos que, los psicólogos, las psicólogas, tenemos que detectar que esto realmente es honesto, ¿verdad? Que hay buena voluntad, que hay intención real de decir, bueno, estoy arrepentido, lamento mucho lo que hice, ¿verdad? Estoy de acuerdo con vos en ese sentido. Sí me gustaría preguntarle, Darío, porque quizás vos, esto ya es una pregunta mía, quizás vos lo has examinado tal vez en muchos casos desde la clínica, ¿a dónde identificas vos, si lo podés, digamos, materializar, que es como más urgente empezar a trabajar la justicia restaurativa, ¿no? Porque si me preguntas a mí, yo lo considero más urgente, por ejemplo, en los conflictos escolares. También como una Ajá. forma de rescatar a niños, niñas y adolescentes de una posible penalización futura de determinadas situaciones que se generan en el ámbito escolar. Pero bueno, me gustaría escuchar en ese sentido y como la última pregunta que te hago, ¿dónde consideras vos que hay una mayor urgencia de que empecemos a pensar y trabajar, de conectar o de articular prácticas de justicia restaurativa insertas en el marco de los procesos judiciales o insertas en el marco de los propios tribunales, para que esto en definitiva tenga una cierta obligatoriedad o para que dentro de las instituciones, en realidad dentro de las instituciones se formen estos cambios de transformación social? Ujú. Interesante, claro. La justicia restaurativa es una propuesta que la podemos situar en una realidad para poder comprender que el conflicto no es un suceso aislado, ¿sí? Bien, Sino que es un síntoma de vínculos dañados que el bien. sistema, podríamos decir, sociopatriarcal y hasta te diría neoliberal, se basa, ¿no? El capitalismo salvaje en nuestro medio se basa justamente en eso, ¿no? En poder gestar la idea de que se pueden lograr, por eso la delincuencia masculina es tan alta, ¿verdad? Se pueden Ujú. lograr eh, bienes y servicios a nivel material más de lo que realmente estamos capacitados como población, ¿sí? Es un ejemplo. Bien, Pero para que esta justicia sea efectiva y transformadora, yo creo que se debe adoptar esto que estamos trabajando hoy, que es el enfoque de género, ¿sí? Que interpele a todas las personas, pero específicamente a los varones, ¿m? No desde el estigma del culpable o los culpables, sino desde la invitación a convertirnos en personas más responsables, ¿no? En nuestra región, esto implica, bueno, reconocer que muchos de los daños producidos están enraizados en mandatos de dominio y falta de alfabetización emocional, ¿sí? Por eso, en suma, lo que tengo para plantear es esto, ¿no? Que hay que humanizar el conflicto, bien. ¿sí? Que no sea un simple intercambio de acuerdos o de bienes materiales o de servicios, ¿no? Ujú, Es como el acto de devolverle la palabra a quienes el ujú. sistema legal han dejado en la periferia, ¿no? Que son las víctimas, los victimarios y por supuesto la comunidad, ¿sí? Por supuesto. Y para cerrar te pregunto, no sé si estamos bien de tiempo, Paula, que es tu experticia ya
lo decía hoy al principio, como una última reflexión en cuanto a esto de por qué la justicia social es una herramienta de transformación del conflicto y también una herramienta de paz social, ¿no? Vos que sos experta en derechos humanos y derecho internacional. Bueno, mira, lo que me lleva a pensar a mí fundamentalmente es que proponernos trabajar en justicia restaurativa, en prácticas y en procesos de esa índole, eh, implica todo un desafío, ¿no? Todo un desafío porque tiene que estar atravesado primero, en primer lugar, por una fuerte perspectiva de derechos humanos. Y una vez atravesado por esa perspectiva de derechos humanos, en el caso concreto, abordaremos desde la perspectiva que sea necesaria. Perspectiva de infancias, perspectiva de pueblos indígenas, bueno, etcétera. En este caso, por ejemplo, perspectiva de género, que es, por supuesto, hay toda una cuestión estructural, porque hay una situación de desigualdad estructural que ha movido y ha movilizado las cuestiones de género, y por eso esta necesidad imperante de empezar a recuperar los conflictos desde esta perspectiva o Ujú. desde este enfoque, ¿no? Pero sí, ¿qué te digo que me llama a la reflexión? Que es necesaria una modificación interna desde lo interno en el plano institucional, porque eso es lo que va a permitir remover los viejos y los arraigados paradigmas que tenemos tradicionalmente de solucionar el conflicto, Ujú. o de dibujar la solución del conflicto a través de otras herramientas alternativas que parecen restaurativas, pero que no son restaurativas, sino que son herramientas alternativas a la solución del conflicto. Y para mí sí es fundamental el rol que asumimos abogados, abogadas, operadores del derecho en general y, por supuesto, agentes sociales a través de las distintas disciplinas auxiliares. Y el protagonismo, ¿no?, que tenemos o que podemos llegar a tener en la tarea de construir una nueva cultura social Ujú. que ponga en centro, y esto también es fundamental, el valor y la dignidad de todas las personas. Entonces, esas dos cuestiones como eje, me parece a mí que son también de transformación social para la llegada y el tratamiento y el abordaje de un conflicto en forma responsable, eficaz, eficiente y, por supuesto, profesional. Bien, perfecto. Pero sí, decime vos cuál sería de alguna manera tu conclusión, tu reflexión en base a este conversatorio que hemos tenido, porque no es menor lo que yo me pueda llevar ahora solamente la reflexión del derecho y la transformación social, sino cómo ayuda la transformación social de la psicología. Entonces, si hay alguna reflexión que vos quieras hacer en este momento. Sí, a mí me gustaría hablar eh, de manera muy breve sobre la imagen nuestra del flyer, el jarrón roto, ¿sí? Aunque restaurado. Es decir, ustedes saben que esto es una técnica japonesa llamada kintsugi, ¿sí? Que literalmente significa reparación con oro, ¿sí? Es un concepto que encaja perfectamente con lo que queremos transmitir, porque la justicia restaurativa, así como el kintsugi, no intenta ocultar las grietas, sino que las resalta con oro para demostrar que el objeto es ahora más fuerte y valioso precisamente porque fue roto y reparado, ¿sí? Es así que podemos pasar de la reparación a la restauración, ¿sí? En lugar de tirar el jarrón, ¿no? Es decir, pensar en castigar a las personas, este, o en archivar el caso, ¿sí? O pegar las piezas y punto, ¿no? Es, bueno, peguemos las piezas, retomemos el tema, y no vamos a hacer como que nada pasó, no vamos a negar, ¿no? El kintsugi, ¿no?, que es esto que hacen los japoneses, implica aceptar que el jarrón se rompió, ¿sí? Repararlo, restaurarlo y tomar en cuenta la historia de ese objeto, ¿sí? O en general los sujetos, ¿no?, que es de lo que vamos a seguir profundizando. Así que
Me parece que por ahí estamos. Buenísimo, buenísimo. No, Comparto plenamente la reflexión y la verdad que bastante interesante. Muchos conceptos también para seguir reflexionando. Seguramente habrá oportunidad para que lo sigamos haciendo en este espacio. claro que sí, claro que sí. La idea es compartir en breves una capacitación en la temática y bueno, con mucho gusto. Gracias, Paula, por formar parte de este nuevo camino que hemos emprendido. Y es un gusto. Gracias, Darío. El gusto también es recíproco. Bueno, un Bueno, abrazo. un abrazo, gracias. Chau, chau. Chao, chao.